Dice, nos esperan unas horas mortales aquí dentro. A uno más que otro. La verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre os digo, dependiendo de dónde estéis viendo el directo o el vídeo que genera el directo, una nochecita más para jugar a este juegardo que me tiene enganchado, me tiene enamorado, me tiene embelesado, me tiene loquito. Así que nada, yo del tirón que me voy a ir ya. The train still hasn't left. El tren aún no ha partido, pero es que no puede partir. Imposible. Vámonos ya a desayunar. El bar estaba para allá. Aquí hubo ruidos extraños anoche. En la habitación, una señora que salió por el pasillo con un traje regulero. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Desayuno especial. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration, I'll be in deep trouble. Just text your people in Paris and warn them. Of course I tried that, but there is no network. Yo creo que me voy ahí, ¿no? Pues si me quedo aquí me como toda la conversación. Ah, no, ya está. Vale. Que digo, a ver si esta gente tiene aquí una gana de echar la loca. Y estoy yo aquí escuchando. Qué guapo ha sido cuando del tirón le ha dicho al otro: este retraso es intolerable, ¿eh? Maravilloso. My daughter said ¿También tenéis ganas de hablar? easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days, and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. I'm just too mad to talk about it. My colleagues were to meet me in Paris. They will wonder what has happened to me. I can get no words to them. What will they think? We have refugees to help. Hay que escucharlo todo y hay que estar muy pendiente que después nos pasa lo que nos pasa, que tenemos que hacer los puzzles y no nos hemos enterado de nada. Good morning, madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov? We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities, to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Bueno, nos hemos dado cuenta de que esta mujer es restauradora, ¿no? A beautiful piano. What a luxury. Pity there's no one to play it. Bueno, lo mismo te sorprende a alguien. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power.
but I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Mr. Poirot. Y yo, qué gente más extraña hay en este tren, ¿eh? Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving. As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. Bueno, le pide que le haga un coste y después le dice, no, mira, mejor me ve como una tortilla. La repostera se va a encargar de darnos el desayuno. Estos dos están muy juntitos últimamente. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Book asks for you to join him in compartment 203. La habitación 203. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. La habitación 203 es la del estadounidense del dinero, I'm ¿eh? going to see him now. I will ask him if he has any information. Nada, que no desayuno. Ni duermo, ni desayuno, ni nada. Vámonos. Pues nada, a la habitación 203. Que nos tenemos que reunir con el dueño de la empresa, vamos. Ahí es donde se escucharon los ruidos ayer. Ahí lo tenemos. Ah, my good friend. Come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. No, ve, apuñalado. Which passenger? In there. He's an American. A man called Ratchet. It was his valet, Masterman, who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. The Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept, then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Dice, nos esperan unas horas mortales aquí dentro. A uno más que otro. La verdad. Mira quién es el médico. Mr. Poirot. Y yo me creí que tenía restaurante, ¿vale? Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please. If you need any help, I won't be far away. No, venga, este lo tenemos claro. Este era keniata. Profesión, doctor. Edad. Y yo, esto otra vez con lo mismo.
esto de las edades y las caras. 89 años no puede tener ese hombre. ¿Cómo va a tener 89 años? Tiene que ser 47, pero es que 47 está muy estropeado. Es igual que el otro que tenía 35. Keniata porque lo dijeron ayer. Que estaba hablando con alguien en una mesa y le dijo que era keniata, no sé qué. Y yo me creía que tenía restaurante porque le dijo... Pero nos hemos dado cuenta que es doctor. Y la edad tiene que ser 47. Es que no puede ser 89 en los días de la vida, ¿eh? Ahí está, ahí estamos. Voilà. Este hombre, mira, se está muriendo de frío ahí. ¿Qué le pasa a este hombre, chiquillo? Tiene menos calorías que... vamos a hablar con él primero, ¿no? A ver qué ha descubierto. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Book. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. No era con Book con quien estaba hablando. Si con Book estábamos nosotros. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. Bueno, eso habrá que verlo. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. No sé si os acordáis que a las 1:45 escuchamos un porrazo gordo, ¿eh? ¡Ey! Muy buena, Nereita PC98. Ah, PC no, CP, perdón. Pues eso, a las 1:45 escuchamos un ruido gordo en la habitación que nos despertamos. Que fueron 25 minutos más o menos lo que dormimos. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Ah, por eso tiene frío, porque está la ventana abierta. ¿Hay más cosas? No, no hay más cosas. Thank Nada. you for your help, Doctor. El cuerpo yo creo que lo último. Mira, ahí estoy viendo un bote de pastillas al lado de la mesita de noche. Ahora veremos. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? Más pastillas. A box of sleeping pills. I'll take photos. ¡Ole! Mira, que se pueden hacer fotos ya y todo. Abre la caja fuerte. ¿Yo cómo voy a abrir la caja fuerte? No sé la combinación. Todavía nada. Ay. Aquí hay un papelito que es lo que me llama a mí. Alicia paseaba por el bosque de las 1000 flores. Quieto, aquí hay números. Por lo tanto, tiene pinta de la combinación de la caja. Chavales, al lío, atento todo el mundo. A ver quién es capaz de adivinar la clave. Alicia paseaba por el bosque de las 1000 flores. Cogió 10 flores para hacer un ramo. De repente el ramo se convirtió en una mariposa. Y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble. Vamos a ver. Había 1000 flores y cogió 10. Por lo tanto, había 990. De repente el ramo se convirtió en una mariposa. Y las flores del suelo empezaron a multiplicarse y había el doble. ¿Y qué tiene que ver las flores del suelo? Alicia llegó a una puerta que le preguntó: si quieres salir del bosque, has de responderme ¿cuántas flores quedan en el bosque? Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet.
1980 me da a mí. Porque me marca la corbata y no puedo hacer nada. Expensive Ahora. clothing, recently laundered. Yo voy a probar con la caja fuerte y voy a probar 1980. ¡Bingo! ¡Qué máquina! Billetito. Not very surprising. No, porque ya no lo dijo, que tenía mucho, mucho dinero. Unusual letter, this. Bueno, si nos hace falta, eso va a estar ahí. A ver, diario que tiene este. Llamar a Cairo. Claro, es que este es estadounidense. Chequear carpeta, ¿no? A las 3, montarse en el Orient. DC, no sabemos quién es. El conejo de Alicia. Fontana dei Conigli. AW. Esto tiene pinta de italiano, ¿no? Y tiene pinta de que el italiano ya sabemos quién es. A meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials AW. Ratchet had an appointment he will never keep. I'll take photos. Este nada más que envía dinero al Cairo. Aquí lo tenemos ya todo mirado. Where can the killer have gone? This door communicates with Y está abierta, ¿eh? 204. The latch is open on this side. Y está abierta. Ya mismo tenemos que mirar en el... Vamos a mirar el mapa mental. Que en el mapa mental ya tiene que haber cositas. Vamos a ver. Analiza la escena del crimen. 6 de 17 objetos inspeccionados. 17. Vamos a ver. ¿Esto qué es? La muerte de Rush. El hombre llamado ha muerto. Evidentemente lo investigaré. Vale. Pero aquí se han puesto muchas cosas que no están, ¿no? Ah, que están más para allá. ¿Cómo pudo haber salido el asesino de la habitación? He de inspeccionar todas las posibles salidas. Venga. Pues al lío de Montepío, que hay 17 cositas que tenemos que investigar. Aquí ya no hay más nada. Aquí la papelera. Puzzle. Reconstruir la foto. Vámonos, al lío. A la R y la giramos. Vale, yo creo que este va aquí. Vamos, este espero que no sea muy complicado, ¿no? No tiene pinta de ser muy complicado, ¿no? Yo a la vieja usanza, ¿eh? A la usanza de primero la pieza con bordes planos. Un gatito. Para Daisy. Daisy. Interesting. My little gray cells did not let me down. Foto de un peluche. En la papelera de Rashi había una foto rota de un peluche. Al recomponer la imagen descubrí que había un mensaje en el dorso. Para Daisy. Sigamos investigando.
El pestillo. The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Es verdad, nos ha dicho que le ha roto el revisor. Yo no lo tengo tan claro. ¿Las pastillas qué pasa? Porque no me dejan mirarlas. Bueno, ahora, vale. Que aquí hay un montón de cosas, ¿eh? El vaso. ¿Qué hay en el vaso? I'm sure I will find some interesting things inside. Seguro que lo encuentras, pero tendrás que hacer algo, ¿no? Para encontrarlo. Digo yo. El móvil. Oh, roto. This phone was deliberately smashed. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Líquido de un vape, ¿no? De banana. Did it belong to Ratchet? Ahí hay una pipa. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready, yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Escúchame, en nota le pidió ayuda a él y no se siente nada culpable, ¿eh? De haberle dicho que no, ¿eh? Y aparte le dijo que la propuesta no le gustaba. No por eso, sino porque no le gustaba su cara. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Eso ya me lo ha dicho Yes, antes. I agree. An attack most savage. Eso me lo ha dicho ya I will, antes. of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. Es lo suyo. El peluquito está roto. The watch is broken. The hands are stopped at 1:15 A la 1:15. One would expect that to be the time when the attack occurred. A la 1:15 fue cuando escuchamos el ruido, que nos quedamos dormidos y después se levantó ahí 45, ¿no? Otra vez. Creo que fue así. Ya no recuerdo. Aquí, ¿qué le pasan los pies? Los pies ha salido algo, ¿no? ¿Esto qué es? A handkerchief. There's a Un letter pañuelo con la letra H. embroidered on Y el bordado no es parecido al traje que llevaba la que salió ayer corriendo por el pasillo. Pero no va a ser tan fácil, ¿eh? Que sea la del pasillo, eso es olvidarse. ¿Qué nos queda? ¿Nos quedan más cosas? ¿Cuántas llevamos? Analiza la escena del crimen. Llevamos... Nos queda una. La ventana. Esta no. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would sí, have era left esto. tracks in the snow Es la ventana, if era he la had ventana. Jumped out the window. Vamos a ver. Mapa mental. Aquí vamos ya por leña. Ya tenemos la salida del asesino. Se supone que ya lo sabemos. Y recapitula los acontecimientos. Vamos a recapitular primero, ¿eh? A ver, selecciona dos elementos que ayuden a esclarecer lo que ocurrió la noche del asesinato. Vamos a ver. Ratchet tenía un arma bajo la almohada. Eso no... El reloj se detuvo a la 1:15. Había un vaso con pozos al lado de Ratchet. Había una caja con una carta con amenaza. Había una caja de tranquilizantes en el dormitorio. Vamos a ver. Esta y el vaso tienen que ser una. Por supuesto. Ahora. La carta y la pistola. Eso es. Y ahora, Ratchet estaba en guardia. Ratchet se tomó los tranquilizantes. La hora.
Si estaba en guardia, ¿para qué se va a tomar tranquilizante, no? No tiene mucho sentido una con otra, ¿no? Entonces esa tiene que ser, ¿no? Ahí está. Pues no tiene sentido. ¿Ves? Ratchet estaba en guardia y sin embargo se tomó un tranquilizante. Sacar conclusiones. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. That's the right answer. Claro. Alguien le tuvo que preparar ahí el tema, ¿no? Empleados de Ratchet. Otras conclusiones. ¿Quién son las dos personas que trabajan para Ratchet? Este, que es el secretario. Este es uno. Y este es otro. Este lo hemos visto alguna vez, pero no sabemos nada de él, ¿eh? Pero tiene que ser ese, porque el Foscarelli, no es. Este no trabaja para él. Y esta gente no trabaja ninguno para él. Tiene que ser este. El Masterman que no sabemos quién es. Claro. That was easy. Interroga al secretario. Pero primero vamos a sacar las conclusiones que podamos de la salida del asesino. Selecciona dos elementos que revelen la forma más probable de que el asesino saliera de la habitación del señor Ratchet. Y esto dice, la ventana estaba abierta. Pero por la ventana no va a salir. La cadena de la puerta del pasillo estaba rota. Hay una puerta que da a la habitación adyacente. El tren está atrapado en el alud de nieve. Este forzó la de... Vale, mira, esta y esta tienen que ser una. Vale. No pudo salir porque estaba cerrada por dentro, correcto. Pero vamos, si el asesino estaba dentro y está cerrada por dentro, puede abrirla y irse. La puerta adyacente no tiene el pestillo Shao. ¿Y esto qué dice? Hay una puerta. Venga, esta con la puerta. Exacto. Y la ventana con que el tren se había quedado, claro. Puede salir por la ventana porque el tren estaba parado. Vamos a ver. Sacar conclusiones. So, the murderer must have exited through Madame Hubbard's room. Y la señora... Right again. Y la señora dijo Me a lot. que había un hombre en su habitación. No sé si os acordáis. La puerta adyacente. Es la única salida posible. Los testigos de la fuga. Vamos a ver. ¿Qué dos personas pudieron ver salir de la habitación al asesino? La señora Hubbard es una. Y el otro es el revisor. No pudo haber nadie más, ¿no? Correcto. My little gray cells did not let me down. Esto lo tenemos. Aquí no podemos hacer más nada, ¿no? Vale. Debo interrogarle. Y esto es lo que me va a decir aquí abajo, ¿no? Que interrogue al señor Michel y a la señora Hubbard. Pues nada, a interrogar. I think I've seen everything I need at the moment. I am counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Ya sabía yo que esto se iba a poner ya interesante. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. No vea, ya desconfiando de todo el mundo. Si este estaba contigo. Ah, bueno, espérate. Que fue cuando estábamos todos dormidos. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend?
My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Bueno, ha confirmado la coartada del doctor también, ¿no? Que ha dicho que estuvo con este, que le estuvo contando historia del tren. Y lo que pasa es que, fíjate tú, las dos versiones. Este, no, le encantaron mis historias. Y el otro, menudo coñazo, el perma este, ¿no? Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene. Yo no creo que nadie lo obligara a tomársela. Si tiene una pistola, ¿quién lo va a obligar? By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette. ¿Ve cómo era de un vapor? Vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Líquido de un vape en un tren. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. La lista de pasajeros. Nada. Vamos a interrogar aquí a... Aquí, ¿quién hay? Good morning, madam. I am... Ah, mira, esta la tenemos... Caroline Hubbard. What can I do for you, La tenemos que Mr. interrogar. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. Se insinúa demasiado esta mujer, ¿no? That something has happened. Madame Hubbard, I am afraid Demasiado, your acabo de neighbor, decir. Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God. I knew it. I knew it. I would like to ask you some questions, but first, may I inspect your room? Of course, yes. You must. O tiene mucha confianza o no es la asesina. Hostia. Pero si de esta mujer no sabemos nada. Se llama Huber, tiene que ser alemana, ¿no? Ama de casa, criada o controladora. Y yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Y de esta mujer no tengo ni idea. Esta mujer lo único que sí sé es que tiene 60 años. ¿Es canadiense? ¿Y profesión? ¿Criada? I do not No. think that's the right answer. Think, Poirot. No. That is not a good answer. This is wrong. No. But Canadiense no es. never far from the truth. Canadiense no es. Yo creo que es alemana. No, not good. Ojo, nos está dando, ¿eh? Think, Poirot. That is not a good answer. This is wrong. But I'm never far from the truth. Entonces estadounidense. Estadounidense, ama de casa con 60 años. That's the right answer. Maravilloso, no me he enterado de nada de esta mujer. Pero de nada. Pero es que yo creo que tampoco han dicho nada de esta mujer como para que ahora me digan, no, ¿qué sabe usted? Lo que pasa es que yo creo que tú puedes ir atrás y hacer y rellenar el formulario ese una vez que
una vez que has comprobado las cosas. Creo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un botón? Here is a jacket button. It bears the logo of the Orient Express. Veremos a ver el botón del revisor. ¿Y no le hace foto? Yo la haría. No quiero hablar con usted todavía. ¡Oh, un bigotito! Bigotito dorado. Come to Poirot, my exquisite. Hay 3 y no he encontrado ninguno todavía. Es el primero que encuentro. ¿Esto The qué es? luxury of the Orient Express is present in every detail. Aquí hay una bolsita. Pero ¿por qué no me deja de cogerla? Y aquí el pestillo está echado. This door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was latched on this side. Pues ya se va complicando la cosa. Vamos a hablar con la señora. Madame, ¿Qué estaba haciendo usted please anoche? tell me about last night. The murderer was right here in my compartment. I woke up. All in the dark it was. I was just so scared I couldn't scream. I pressed the call button. I pressed and pressed. I heard footsteps running in the corridor, then a knock on my door. "Come in," I screamed. And I switched on the lights at the same time. And would you believe it? There wasn't a soul there. You think he went back into the other compartment? How do I know where he went? I had my eyes shut tight. The conductor came in. I told the man what had happened, and he didn't seem to believe me. I asked him to search the room, but he found nothing. I told the conductor to look at the door between the compartments, and sure enough, it wasn't bolted. Well, I soon saw to that. I told him to bolt it, then and there. How is it you didn't bolt the door between the 2 compartments? But I had. Well, as a matter of fact, La I asked señora the sueca. Swedish lady, Olsen, Greta, if it was bolted, and she said it Olson was. o Greta. How was it you could not see for sueca. yourself? I was already in bed, and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. What time was it when you asked her to do this for you? Oh, it must have been around 10:30 or 10:45 p.m. She'd come along to see if I had an aspirin. But instead of opening my door, she opened Mr. Ratchet's door by mistake. He said something quite rude, like, "Not a chance, lady, you're too old." It shocked her. She came in. I told her where to find the aspirin, and she got it out of my toiletry bag. Poor girl, she didn't have a good night. The same could be said for Monsieur Ratchet. It appears Mademoiselle Olsen may be the last person to see Ratchet alive. Olson, ¿vale? Olson. Entonces, Olson es sueca. Y dice... No, señora, es usted muy vieja. Ni lo piense, ¿no? Dice. Pero tenía metido ahí al maromo. Muchacho. Hay que ser más honesto. Is this your handkerchief? No, not at all. Yet it is embroidered with an initial H, like your name. I don't care. It's not mine. And I would certainly never buy something so impractical as that frilly thing. Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. ¿Tiene usted vapor? ¿Vapea usted? I found a jacket button on your table. It looks like it belongs to Yo diría que un empleado del tren. a train employee. The button bears the logo of the Orient Express. Well, of course the conductor came in last night, but he didn't go near that table. Still, it's a safe bet that it belongs to the conductor. I'll check his jacket later, to be sure. I have not finished inspecting your room. If you don't mind. No he terminado de inspeccionar su habitación. Claro que no ha terminado de inspeccionar. Nos queda el lavabo este, que no puedo hacer nada en el lavabo. No me deja hacer nada. Ahora. Un neceser. Lo podré inspeccionar, digo yo, ¿no?
Yo tenía un inventario, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí está el NCC. Ah, pero no puedo hacer... Ah, el NCC es para darlo. Vale, vale. Reconstruir escena del NCC. Madame Uva me ha dicho que el NCC tapaba el pestillo. ¿Cuándo me ha dicho a mí eso? ¿Me lo ha dicho alguna vez? Me queda una cosa por examinar también. Ah, el árbol, ¿no? Let's see if Mrs. Hubbard was telling the truth about the latch of the connecting. Ah, vale, vale. Que se supone que aquí estaba colgado en NCC. ¿No? Y ahora ahí. This hook is probably where Mrs. Hubbard hung her Venga. toiletry bag. Vamos a colgarlo. No tapa el pestillo ni de coña. Latch very well from here, even with the toiletry bag attached. I'll have to clear that up with Mrs. Hubbard. Pero yo no sé cuándo me ha dicho lo del NCC. Mrs. Hubbard, you told me that the door connecting the two compartments was closed, correct? Yes, it was, as I told you. I was already in bed and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. That's why I asked Miss Olsen to check if it was closed. Mentira. Guarda esta frase, contiene una mentira. Así es como bien le dije, ya estaba en la cama. Eso puede ser verdad. Y el NCC también, posiblemente. Esta es la que está mal. Are you sure everything you've told me is accurate, Madame Hubbard? Of course. I have an excellent memory. Aspirina, levantarse o pastillo visible. Esto es como chope, manillar de bici. Mrs. Hubbard, I tested putting your toiletry bag on the door hook as you told me. From your bed, you can easily see the latch on the door. The toiletry bag does not hide the latch at all. Are you saying I'm lying? It may have been stuck somehow in a different position, or I may not have seen it in the darkness. Or I didn't think to look, you irritating man. Ya se está poniendo irritable. Matter, madame. A man has been most savagely murdered. You will excuse me if I attempt to separate the truth from the false. Forget my toiletry bag and focus on who entered my compartment. Probably after killing Mr. Ratchet. Madame Hubbard is a force to be reckoned with, but I suspect I'm not done with her. Yo tampoco creo que haya terminado con ella. Thank you for your assistance, madame. ¿Le cerramos la puerta a la mujer o qué? Ah, es que me había salido algo ahí como para cerrar la puerta. Bueno, caballero, tenemos que hablar. A few questions, if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. Vamos a ver. Soy de Calais. ¿Y Calais dónde está? Este es controlador. Edad 57. Calais, ¿dónde está? ¿Suizo o canadiense? El camarero era suizo. Este puede ser suizo también. Puede ser que estén contratando mucha gente de Suiza, ¿no? Vamos a dejarlo así. I must admit I'm No. not right this time. I do not think that's the right answer. Oh, coño. No tienen nada de acento francés, ¿no? Et voilà. Venga, deme usted la lista de Can you pasajeros. provide me with a listing of the passengers and their rooms, please? Yes, certainly. Ah, oh, qué rápido, hijo. Leemos. Vamos a ver. Constantin Harris. En la 202. Ese es el que estaba en la 202, la mía. Tobe y Harry es el que se supone que no quería la habitación.
Y Harry empieza por H. El apellido, como el pañuelo, ¿eh? Porque ahí hay en la 105 una con H. Está en la 201 Harman. Toby Harris, ¿eh? Y está Otaru también. Otaru Mori, que es el cocinero, en la 302. Y tenía motivos japoneses. Y ese tiene acceso a cuchillo. ¡Ojo! Y en la 205 hay 2 plazas. ¿Uma, usted? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No. Tobacco only. Solo tabaco. I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is No, en the verdad last sí tiene time acento you francés, saw ¿no? or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. Que Rachel le contestó en francés y Rachel no era francés. Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hobart. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. Es verdad que estuvo hablando con el otro, es decir, este no... Sí, pero no está mintiendo, ¿eh? Por ahora no le he pillado ninguna mentira, ¿eh? What is the last station where we stopped? Winkowski. Could someone have come on board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. I found a button from an Orient Express staff jacket. Did you lose one by any chance? No, monsieur. As you can see, I have all my buttons. It is not mine. Se me está haciendo muy sospechoso el cocinero. Tiki, que es lo que dices tú, el revisor tiene acceso a todas las dependencias y fuerza el acento francés, pero no le he pillado yo nada extraño, ¿eh? Las acciones... Venga, mapa mental. ¡Oh! Aquí tenemos un de esto, de una línea de tiempo. Unos minutos más tarde. Ahí. Ahora sí. I'm right again. Qué trabajito ha costado, That ¿eh? happens to me a lot. El asesino evitó al señor Michael. Vamos a ver. Otra reconstrucción. Pero estas son fáciles. Vamos a ver, selecciona 2 elementos que ayuden a deducir cómo pudo evitar el asesino que lo viera el señor Michael. Vamos a ver. El señor va al andén. El tren sale. El tren se detiene. No estuvo en su puesto entre la 1 y la 2. Esto es... Esto tiene que ser una. Esto y esto, ¿no? Correcto. ¿Ya?
While Monsieur Michel pues yo creí que había que was hacer más chatting cosas. with Monsieur Fauchet in the bar car between 1 a.m. and 2 a.m., the murderer could have escaped Ratchet's room without being seen. That was easy. Yo creía que había que hacer más cosas. ¿Esto qué son? ¿Es sospechosa la señora Hubbard? ¿Es sospechoso el señor Michael? Esto que no habrá que hacer nada, ¿no? La intuición te permite sacar tus propias conclusiones. Yo no puedo sacar conclusiones todavía, ¿eh? Hombre, más sospechoso de los dos me parece ella, la verdad. Pero tampoco... yo creo que el señor Michael no es sospechoso. Yo diría que no. This is the most likely answer. Yo diría que no. Y yo creo que ella... Y yo creo que ella tampoco, ¿eh? Yo creo que ella tampoco, ¿eh? Pero si me está dando dos opciones nada más y uno no es, imagino que la opción sería la... ¿No? Sería que sí, ella, ¿no? Aparte nos ha mentido con lo del tema del neceser, que lo tenía colgado en la puerta y no veía el pestillo. Yo qué sé, venga, vamos a darle que sí. Very well, I choose to go this way. ¿Qué tenemos aquí? Interroga al mozo. Al secretario y al mozo. Tenemos que interrogar a los dos. A ver dónde están. Aquí no hay nadie. Esta gente ni se han enterado. Este es el ajo. A ver este. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing, yes. I still have many questions that must be answered. I will report to you as soon as I can. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have... Ya no me quiere ofrecer nada de bebé, ¿no? Aquí no hay nadie. Espérate, el secretario estaba en la 102. Pero aquí está el señor de los cuchillos, ¿eh? Este es el señor de los cuchillos. Me he ido totalmente al lado contrario. Vamos a ir primero porque en la 103 que me ha puesto un ojo. Nada, voy a ir primero por el secretario. Voy a ir primero por el secretario, I muchacho. believe I am addressing Monsieur Hector McQueen. Guilty as charged. I beg your pardon. Oh, sorry. Just an expression. My father used to say it. You must have had an interesting childhood. I am Hercule Poirot. No need to be modest. You're a detective. You are Monsieur Ratchet's secretary? I am Mr. Ratchet's secretary. Just over a year. I mainly take care of translating certain texts for him. Mr. Ratchet only speaks English. Prepare yourself for a shock. Your employer, Monsieur Ratchet, is dead. So they got him after all. What do you mean? You are assuming he was murdered? I know he had enemies. Este tiene que saber mucho, ¿eh? La verdad, este tiene que saber mucho. What can you tell me about Monsieur Ratchet? He was American. He was an antiques dealer. I don't know much more. Mr. Ratchet never talked about himself. Pero cómo no vas a saber ni nada si eres el secretario. Ratchet wasn't his real name. And he left the United States to run away from something.
or someone. Yes? He started getting letters. Threatening letters. Do you still have them? I have one. Did you know that Monsieur Ratchet had asked for my help? Asked you? No, I didn't know. He knew he was in danger. When did you last see him? Last night around 10 o'clock, I should say. Did you like your employer, Monsieur McQueen? No, I did not. He was, I'm sure, a cruel and dangerous man. Can you tell me your movements? A ver la noche del crimen. I went back to my compartment. I read a little. In Belgrade, I went out onto the platform to smoke, but it was cold. I quickly went back in. I then went to Mr. Ratchet's compartment to take some dictation for him. I left around 10 o'clock. I saw Captain Arbuthnot. We ended up chatting in my compartment. Then we went out on the platform to quickly stretch our legs at Vinkovsky. He left around 2 o'clock. Thank you. I will need to check Monsieur McQueen's story with Captain Arbuthnot. No porque ha dicho que bajó a fumar al andén y ahí estaba el revisor. El revisor lo hubiese visto. El revisor lo hubiese visto. I found a diary in Monsieur Ratchet's safe. Did you know about it? I kept a business appointment book, but I know he had a personal diary as well. That looks like it. Are you a smoker? Yes, I Ya te ha smoke dicho que sí. cigarettes. I've tried to quit, but no luck. Can you give me this letter, please? Of course, here it is. Ha llegado tu hora. Was Monsieur Ratchet a smoker? No, he hated the smell of smoke. Listo. Ratchet habla con el señor Mac. Mapa mental. Selecciona 2 elementos de interés en el encuentro del señor Michael con el señor Michael. Vamos a ver. Ratchet, al parecer, habló en francés durante la noche del crimen, es verdad. Pero Ratchet solo habla inglés. Por lo tanto, no puede hablar en francés. A las 10 y este a las 0:37. I do not Ah, no, think esto no that's tiene nada the que ver. right answer. Entonces, no fue Ratchet quien habló con Monseñor. No, ¿No? not good. A ver, no fue quien habló. Ah, vale. El asesino hizo parecer que Ratchet seguía vivo. The murderer may have impersonated Ratchet by calling Monsieur Michel to make it seem that Ratchet was still alive at 12:37. Tenemos que ver quién son los franceses. Did not let me down. Tenemos que interrogar al mozo. Ah, esta es la nota. El mozo que se supone que está en esta. Este está triste y abolido. Monsieur Edward Masterman, I believe. May I ask you some questions? I can barely talk. I have a terrible toothache. We have a doctor on board the train. Perhaps... I do not need a doctor. I use essential oils. If you can find my flask of clove oil in my box, I would be grateful. Fine, if you insist. I will help you. El dolor de muela. He de encontrar el frasco de aceite de clavo. Aceite de clavo. Vale. Venga, aceite de clavo. Ahora tenemos que pesar los aceites. Aceite de clavo.
By the smell, I think that the jour... Otra vez, pero porque tengo que hacerlo todo otra vez. Anda, hombre. Vamos a ver. El de almendra son 5 mililitros. El de clavo son 7 mililitros. Por lo tanto... To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. Eso es. Vamos a ver. Este aquí. Y este aquí. Esta es más pesada, por lo tanto, este aquí. Esta es más ligera. Aquí. Es más ligera. Aquí. Es más ligera. Aquí. Aquí. O si las demás son más ligeras que el amarillo y el azul es más pesada, ¿no? Tiene que ser así. Ahora, con el negro. El verde. El verde pesa más que el negro. Por lo tanto, el verde puede ser que vaya aquí. ¿Y el rojo qué? También pesa más. Por lo tanto, este va al primero. ¿Y el verde con el rojo qué? Vale, por el verde segundo y el rojo tercero. Now that I know the order, I think that maravilloso. I easily guess which one is Ahora, ¿cuál the es el clove aceite de order. clavo? Venga. Aquí pone Pase Blues. Vamos a ver. El que menos pesa es el de 2, que es el Yalan, este. Después va el de almendra, que es el verde. Después va el de clavo, que es el rojo. Pues entonces este. Here is Monsieur Masterman's remedy. Here is your remedy. I hope it will help. Thank you very much, sir. Venga, a ver si se le quita y puede hablar conmigo. Ah, well, I can finally speak. Maravilloso el aceite de clavo. I'm ready to answer your questions. You are Monsieur Ratchet's valet? Yes, sir. That is correct. Were you told that your employer was murdered? Yes, sir. A very shocking occurrence. Este tiene que ser estadounidense igual que el otro. Profesión, este es mozo. Y edad 39 porque está calvo. Y 66 no tiene pinta tampoco, ¿no? Ahí vamos. Con este hemos ido voladito, ¿eh? Con este hemos ido voladito. Hábleme de la noche del crimen. What hour did you last see Monsieur Ratchet? It must have been around 9 p.m., sir. That or a little after. I went to bed around 10:30 p.m., same as the person who shares my room, Mr. Foscarelli. He el italiano. began snoring. What did you do then? I read, sir, and I spent a while soothing my toothache with clove oil and listening to the snoring. Did you hear anything during the night? Yes, my roommate snoring. Este dormía con el italiano. ¿Fuma usted? Are you a smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. Espérate, que no me he enterado. Yes, sir. I have a cigarette Un now cigarrillo de and vez then en to cuando. relax. Vale, vale. Tell me about your employer, Monsieur Ratchet. I've been working for him for 9 months. I should not wish to speak ill of the dead, but he was not a gentleman, sir. Did you know that he had enemies? Yes, sir. I heard him discussing some threatening letters, sir, with Mr. McQueen. Did he mention these letters to you? He had been reading Este tiene un a letter botón en when la I came corbata. in. He asked me if I was the one who put it in his compartment. I told him that I had done no such thing, and he should report it to the police at the next station. How did he respond? He laughed, sir. You're joking. I do not joke, sir. Forgive me, I can see you do not. Was he taking sleeping pills? Always when traveling by train, sir.
He said he couldn't sleep otherwise. Last night he asked me to give him 2. I did so, along with a glass of water. He dissolved them in the water. Did you see him drink the water? No, sir. I left right after I gave him the pills. Este es el que le dio el vaso con las pastillas. Was Monsieur Ratchet a smoker? No. He finds smokers disgusting. Can you tell me again why you gave sleeping pills to Monsieur Ratchet? Yes, I gave him the pills because when he takes the train, he has trouble sleeping. The letter must have worried him. He specifically asked me to prepare the sleeping pills. I didn't see him drink the water with the pills in it. Aquí hay algo raro. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Cuando viaja en tren tiene problemas para dormir. La carta debió de preocuparle. Me pidió expresamente que le preparara las pastillas para dormir. No le vi beberse el agua con las pastillas. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Pues no lo tengo claro todavía. Me pidió expresamente que le preparara las pastillas para dormir. Eso puede ser verdad. Que le diga, porque es el mozo. Pero que no lo viese de beberse el agua con las pastillas. Y le ha dicho que se la prepare. Y ha dicho que... Es que ha dicho que las disolvió. Si él sabe que las disolvió, la carta debió de preocuparle, puede ser. Y cuando viaja en tren tiene problemas para dormir. Pues puede ser también, por eso tiene pastillas, ¿no? Yo creo que lo raro es que no lo vio de beberse el agua. Yo voy a darle a esa. I need some hard evidence to prove he's lying. Pues esa no es. Monsieur, I believe you are not telling que le preparara las pastillas. What? How can you say that? El grito durante la noche, ¿no? We heard Monsieur Ratchet call out during the night around 20 to 1. It's doubtful he called out after he took the sleeping pills, but it's possible he took them later. He asked me to make his drink for him. Maybe he drank it later. That's true, but it doesn't explain why Ratchet would want to take sleeping pills later that night. How could he ask you for sleeping pills when he had a meeting written in his agenda? Es verdad. I am very sure he had no. Ve cómo es que hay que estar atento al detalle, tío. Masterman is right. The meeting in his agenda was not that day. He received threatening letters. One, it seems, last night. Did you know he had a gun under his pillow? And even asked for my help to watch over him? I find it strange that he asked you for sleeping pills when he was afraid for his life and prepared to defend himself. I'm sure I don't know. Maybe to calm his nerves, maybe out of habit. It makes no sense. Wait, please. Isn't it possible that Mr. Ratchet asked me to prepare the pills, but didn't plan to drink them for some reason? It is possible. But I am a student of character, monsieur, and the Monsieur Ratchet you describe is not the man I met. If you'll excuse me, my toothache is getting worse again. I'm afraid this time you must prepare your own clove oil. Pero si tú no se la has preparado, tú se la has encontrado. Vamos a ver, la hipótesis de la noche del crimen. Vámonos. Ratchet se toma los tranquilizantes. El asesino entra en la habitación de Ratchet, lo mata con el arma y la esconde bajo la almohada. Esta no es porque lo especifica como un crimen pasional con un cuchillo. Espera, no tenía disparos ninguno. No. Ratchet se toma los tranquilizantes. El asesino entra en la habitación de Ratchet, lo apuñala con un cuchillo. Llama a Monseñor Mike para que parezca que Ratchet sigue vivo. Abre la ventana para huir, pero el tren está detenido por la nieve. Espera el descanso de... Esta. Vamos a leer la otra, pero yo creo que es esta.
Rachel se toma los tranquilizantes. El asesino entra en la habitación de Rachel, lo apuñala con un cuchillo, llama a Monseñor para que parezca Rachel que sigue vivo. Abre la ventana y escapa. Es la misma que la segunda, pero la segunda es más completa, ¿no? Que espera el descanso de para salir de la habitación. Yo creo que es esta. That's the right answer. Eso es. Aquí tenemos, venga. ¿Es sospechoso el señor McQueen? Creo que no. Yo creo que el secretario no es. La intuición te permite. Yo creo que el mozo no es. El mozo, el secretario. Yo creo que el secretario no es. Porque estuvo toda la noche, que lo vimos nosotros, con el capitán Archen. No, ese. Este yo creo que no es. Very well, I choose to go this way. Y el Masterman este sí me parece sospechoso porque le dijo que le preparara las pastillas y era poco probable. This direction looks promising. Vamos a ver, que esto no quiere decir nada. Que esto no quiere decir nada. Pero... vamos a ver. En el mapa mental, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Tenemos algo más que hacer? Aquí, ¿esto qué es? Informe de situación a Book. Pues vamos a buscarlo, que estaba en el restaurante, ¿no? Estaba. Aquí está este hombre. So, my friend, have you found our killer? Not yet, but I will tell you what I have learned. Please. Our assassin could have gotten on the train at Vinkovsky disguised as a conductor, entered Ratchet's room and killed him. Then he walked out through Madame Hubbard's connecting door, where he lost a button from his jacket. He had to wait for Monsieur Michel to be absent. He waited too long. The train had left the station. He was trapped aboard. Indeed. He had opened the window to make it look that he'd escaped that way. Pero no However, huyó. if he waited Porque la until the nieve train stopped no again tenía pisada. due to snow, his footprints would have been found. The murderer is still among us. On the train. There's a problem with the second-class toilets. What now? All morning passengers have been complaining that the door is locked, so I went to check. I knocked, but no one answered. I didn't think I should open it without speaking to you first. You did well, Monsieur Michel. Lead the way. Venga, vamos para allá, vamos a partir la puerta. I use my master key. ¿Otro muerto? But who is she? Is she alive? She is breathing. Then if she isn't dead, isn't she our murderer? That, my friend, is what we must find out. The ticket reads Joanna Locke, traveling in compartment 105. Joanna Locke. Miss. Yo sé quién es, pero no os voy a hacer spoiler. Porque yo he leído el prólogo del juego. She's breathing. Her pulse is strong. There is no sign of physical violence. This woman is sleeping very soundly. This woman is sound asleep. Given her location, I would say she has been drugged. Esta es la que se ha tomado el vaso de agua. Well, at least it's not another murder on my train. The train is, of course, full. Monsieur, the list I gave you indicates that Hildegard Schmidt shares her compartment. I will want to talk to her later. For now, we will concentrate on this mysterious young lady. Let's return her to her more comfortable bed. Good idea. Pierre, locate this woman's room and fetch the doctor. Yes, sir. I will question her when she wakes up. Please, let me know what you learn. Este quiere saber mucho. Este quiere saberlo todo. ¿Por qué quiere saberlo todo?
Mademoiselle Locke's compartment is 105. I suggest we return her to her more comfortable bed. Yes, hopefully she will awaken soon. Necesito saber más sobre esta persona. Seguro que averiguo algo registrando su habitación. Yo creo, y ustedes también, creo que lo creerán, que es el momento de cortar. Muchas gracias a los que habéis estado aquí en el directo acompañándome. Y más nada, mañana nos vemos. Mañana nos vemos y continuamos con la historia. Ya buscamos en la habitación para ver quién es esta señora y ya la interrogamos. ¿Os parece? A mí sí. Un besito y buenas noches.